Bueno, bienvenidos a una nueva clase, a la clase número 3, en donde vamos a recuperar un poco todo lo que hemos estado trabajando y abordando a partir del concepto y del fenómeno educativo, del concepto de educar, de educación, qué es lo que consideramos una persona educada, para hoy hacer foco en la pedagogía como campo de saber para ir construyendo el posicionamiento pedagógico. De esta manera entonces estuvimos trabajando acerca del concepto de educación, el qué, el por qué, el para qué. Vamos a retomar algunas de estas ideas que estuvimos abordando a partir, por ejemplo, de la definición que nos dan las autoras del capítulo 1 del ABC de la pedagogía, quienes nos dicen que la educación es el conjunto de fenómenos a través de las cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad. En este punto nosotros estuvimos abordando las características generales de este fenómeno educativo para después pasar a las concepciones más personales de lo que cada uno ha construido y que supone que es el educar, ¿no? Y qué condimentos desde el punto de vista cultural, social, político, ideológico, entran a jugar en esas definiciones. Las características en términos generales que nos definen ese fenómeno educativo son las que nos invitan a pensar en que es un fenómeno universal, un fenómeno inherente a cada grupo social, es propio de cada grupo social, porque dentro de cada uno de estos grupos sociales, aquellos saberes que se producen y se distribuyen son particulares. Es una práctica social, histórica y cultural. Es una acción que tiene direccionalidad, vamos hacia determinado lugar, y tiene distintos grados de institucionalización. En este punto, además, hay que enfatizar la fuerte relación que tiene el fenómeno educativo con el concepto de poder. Y ahí las autoras dicen que la educación no solo se relaciona con el poder, sino que ella es poder, en la medida en que incide y en muchos casos determina el hacer de un otro alguien social e individual, es decir, que incide en los pensamientos, en las conductas de diferente modo, de diferente forma, en relación con ese contexto social, político, cultural, ideológico. Asimismo, entonces, nos metimos de la mano de Antelo a analizar más profundamente esta vinculación de la educación con la idea de influenciar, influencio en el otro, influyo en ese otro que se resiste, pero que es de alguna manera impactado por eso por esa influencia que ejerzo sobre ese otro, con determinada direccionalidad e intencionalidad. Además, este concepto de educación se relaciona con lo incierto de esa influencia. Si bien yo tengo esa intención y esa influenciar tiene direccionalidad, no sabemos cuánto impacto tiene sobre ese otro que insisto, se resiste o puede resistirse. Y esto Antelo lo llama lo incalculable del educar. No sé cuánto impacto, no sé cuándo, no sé cómo, pero de alguna forma esto va a tener influencias en ese otro. La devolución se relaciona entonces con intervenciones, con propósitos diversos, sin devoluciones ciertas. Asimismo, es el mismo Antelo quien nos dice que si nos adecuamos a la demanda cambiante y diversificada, no hay educación. Y esto nos lleva a entender que si no hay propósitos, no hay propositores, oferentes, entonces no se acciona. Y si no se acciona y no se interviene, entonces se desvalida, se deslegitima esto que decíamos influenciar, ¿no? Cuando educamos, influenciamos a ese otro a través del establecimiento de un vínculo. Es importante, antes de entrar en el campo de la pedagogía y en el posicionamiento que la pedagogía nos va a aportar en el camino de entender y comprender, interpretar este fenómeno educativo, distinguir
la educación de la escolarización. La educación, a partir de la definición que dimos hace un ratito, tiene todos los condimentos que nos implicaban una relación entre educación y sociedad, entre producción, distribución y reproducción de saberes. En cambio, la escolarización es el conjunto de fenómenos a través de los cuales se transmiten saberes dentro de una institución escolar. Y en este punto, entonces, nos metemos de lleno en pensar que la escuela es un dispositivo que se creó con la intención de llevar adelante la función educativa. Es el mayor grado de institucionalización de la educación, pero que educación y escolarización no son lo mismo, que la escuela es una construcción histórica, que es un producto de la modernidad. Y en este punto vamos a tomar una definición de Pablo Pinot, quien nos dice que la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe a que fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Fíjense cómo entonces se relaciona este concepto de educación con esta escuela como dispositivo institucional creado y construido con determinados fines. Con esta mirada vamos a posicionarnos en la pedagogía como campo de saber. Es una disciplina científica, teoriza sobre su objeto de estudio. Su objeto de estudio es la educación, el fenómeno educativo, por lo tanto realiza investigaciones para interpretar, comprender, explicar, describir este fenómeno que estudia. Y acá es Brailovsky, quien es el autor de la bibliografía que tenemos en esta clase 3, quien nos invita a pensar la pedagogía entendiéndola como aquella que reflexiona acerca de la educación. Fíjense que nos dice que hacer pedagogía es, ni más ni menos, recorrer una serie de reflexiones sobre la educación y especialmente sobre la educación que sucede dentro de las escuelas. Y aquí haremos un paréntesis, por supuesto, la pedagogía estuvo en el momento en el que la escuela se constituye como esta construcción histórica de la que hablábamos, producto de la modernidad, y esa pedagogía de la modernidad va a fundamentar y validar este lugar de la escuela como el lugar o el dispositivo fundamental a través del cual van a llevar adelante la función educativa, por todos los condimentos del contexto de la modernidad y por lo que en ese momento y las intencionalidades del momento implicaban en esa construcción de la escuela. Quizás un poco más contemporáneo, de los años 50 y 60 en adelante, ya hay cuestionamientos alrededor de lo que llamamos pedagogía, hay un debate entre pedagogía y ciencias de la educación, porque la idea de llamar las ciencias de la educación invita a revalorizar el lugar de las investigaciones alrededor del fenómeno educativo, una especie de estatus científico a el pensar sobre la educación. Pero esto es un debate que, si bien en el capítulo 1 tienen una antesala, podemos profundizar un poco más adelante. Siguiendo con la idea de la pedagogía como campo de saber, nos quedamos con esta idea y la tomamos de Brailovsky, quien nos dice que ser maestro, ser docente, ser profesor de educación física, no consiste solo en dominar técnicas de enseñanza, sino también y quizás fundamentalmente en construir un posicionamiento ético, político y social. Y esto es el eje central de la construcción del rol del docente, este posicionamiento. Educar entonces es algo más que enseñar, aunque ambas, educación y enseñanza, estén profundamente imbrincadas. Es este autor también quien nos dice que la pedagogía nos ofrece un vocabulario específico. ¿Qué quiere decir un vocabulario específico? En realidad quiere decir que le ponemos
condimentos desde la investigación, desde la fundamentación teórica, desde los marcos desde los cuales yo voy a entender y reflexionar el fenómeno educativo. El ejercicio de repensar los conceptos es de hecho uno de los ejes centrales de la pedagogía, porque las palabras tienen un poderoso efecto sobre el mundo y su uso abre o cierra caminos para las políticas, las prácticas escolares y los deseos de las comunidades de construir proyectos. En este punto, entonces, podemos decir que hay distintas teorías acerca de la educación, distintas teorías pedagógicas, incluso podríamos decir pedagogías alternativas pedagógicas, nuevas pedagogías. Tadeu da Silva, que es un pedagogo brasilero, que lo van a encontrar en el texto de Daniel Brailovsky, nos aproxima, por ejemplo, 3 formas de entender las distintas racionalidades con las cuales la pedagogía podría pensar el fenómeno educativo. Desde las teorías tradicionales, desde las teorías críticas, desde las teorías postcríticas, que ya las vamos a ir profundizando, pero fíjense que en realidad conceptualmente ya marcan maneras de ver el mundo diferentes, ¿no? Fíjense que en las teorías tradicionales hablamos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, metodología, didáctica, planeamiento. En cambio, en las teorías críticas aparecen las ideas como ideología, poder, clase social, capitalismo, y en las postcríticas aparecen ideas como identidad, alteridad, subjetividad, sexualidad, género, ¿no? Conceptos que nos dan la idea de que hay detrás construcciones y abordajes y modos de entender diferentes y que podemos a partir de ellos entonces ir como aproximándonos en estas reflexiones sobre el fenómeno educativo y también acerca del dispositivo escolar de maneras diferentes. Esto es lo que nosotros hoy estamos como trabajando fuertemente o haciendo foco en estos anteojos pedagógicos a través de los cuales empezamos a interpretar y comprender el fenómeno educativo. Y que por supuesto van a tener que ver sin duda con el lugar donde nosotros nos vamos a ubicar como educadores. Este primer acercamiento entonces nos permite entender que la pedagogía presenta 3 grandes componentes, y esto es de un autor que se llama Jimeno Sacristán, quien nos dice que tenemos estos 3 componentes, por supuesto, en forma complementaria, juntos, ensamblados, en donde la pedagogía intenta explicar, decíamos hace un ratito, interpretar, comprender, describir el fenómeno que estudia, pero también quiere, intenta y busca, y debe hacerlo, intervenir, sugiriendo, recomendando, prescribiendo criterios para mejorar las prácticas, intervenir para mejorar este fenómeno educativo. Este es entonces el componente normativo. Y por supuesto hablamos de un componente utópico, un componente que busca un ideal a alcanzar. No nos olvidemos de todas las implicancias que tiene el concepto de educación en términos de influenciar, en términos de intervenir, en términos de constitución de subjetividades, de encuentro con el otro. Con lo cual hay un ideal a alcanzar que tiene que estar sustentado sin ningún tipo de dudas en un posicionamiento ético, político, cultural. Bueno, este es el encuentro de la clase 3, los invitamos a leer la bibliografía y a hacer el trabajo sobre la conferencia, que es muy reciente, es de agosto del 2022, que tiene mucha riqueza en su desarrollo acerca del posicionamiento de la pedagogía, que nos va a servir para ir construyendo nuestro propio posicionamiento pedagógico. Muchas gracias.